¿qué te va a producir? Va a hacer que obviamente la orina se estanque. Y si se estanca la orina, estos compuestos, todos estos electrolitos que van a hacer se van a estancar a este nivel y se van a empezar a condensar. Si se condensan, te van a formar los litos. ¿Bien? Las piedras. Ahora, hasta aquí ya tenemos que dar una dosis. Y ahora vamos a ir a hablar un poco más de fisiopatología. ¿Dónde estamos? Ya, entonces, la obstrucción renal, especialmente por el te va a producir dos cosas. Por un lado, la éstasis urinaria o estancamiento de orina. Aquí decimos éstasis la éstasis urinaria y lo que va a hacer la dilatación progresiva. ¿Por qué? Vamos a enfocarnos en nuestros riñones. Cuando se forman los litos, van a ser piedras. Estas piedras son muy pequeñas, vienen de un problema. El problema es que son piedras muy grandes. Y también las piedras son problemáticas. ¿Por qué? Porque con el tiempo esas piedras se pueden ir acumulando, se pueden ir tapando. Pero eso principalmente nos va a preocupar cuando se trate de lo que va a ser, que se llama colecistitis. ¿Por qué? Porque en el caso de la colecistitis, el riesgo con las piedras pequeñas es que te vayan a tapar el esfínter de Oddi. Y ahí eso no se complica todo. Ese es el motivo por el cual las personas que tienen piedras en el cefalocalio biliares se recomienda que se hagan de una vez la operación para quitar la vesícula, la colecistectomía. ¿Por qué? Porque si estas piedritas, primero, las piedras grandes que se forman dentro de la vesícula no pueden salir por su cuello, se van a quedar dentro de la vesícula, no nos van a afectar. Las piedras chiquititas pueden salir por el cuello, entrar sin problema todo lo que va a ser el conducto pancreático, pasar por lo que van a ser el conducto biliar y hasta donarse a nivel de lo que es el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, recordemos que es una pequeña abertura chiquitita que nos va a conectar básicamente lo que va a ser la vesícula junto con el páncreas con lo que va a ser el duodeno. Se encuentra el duodeno y ahí se encuentra el esfínter de Oddi. Ahora, si se tapa ese conducto, todas las cosas producidas por el páncreas no se van a hacer correctamente. Y ahí es donde nos lleva a una pancreatitis. ¿Por qué? Porque el páncreas no va a poder eliminar correctamente sus productos. Entonces sus productos se van a ir acumulando. Va a llegar un punto en el que el páncreas va a estar muy hipertrofiado y va a empezar a destruir sus células para tener donde guardar su contenido y nos llevará a pancreatitis. Aguda cuando el mesocardio se compromete principalmente la vida, pancreatitis crónica no es tan común y generalmente tiene menos, es de manejo más delicado, pero es menos mortal que la vida. Bien. Ahora, eso en cuanto a vesícula y en cuanto a esfínter de Oddi. En el riñón, cuando se forman los cálculos, hemos dicho, la formación de cálculos para vesícula y para riñón no es la misma. El riñón tiene que haber un aumento, ya sea en los componentes, un motivo para que no pase la orina, o tiene que haber una disminución en la que todas las enzimas, todos los componentes se ayudan a diluir calcio, magnesio, fosfato, etc. ¿Bien? Ahora, supongamos que tenemos nuestra obstrucción al nivel. Es una piedrita que se puede tapar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Primero, obviamente, la orina, primero la circulación de orina, no va a pasar. Esta orina se va a estancar aquí. Esta orina va a seguir viniendo porque el riñón sigue produciendo y no está botando la orina como debe. Esta orina está acumulando. Va a haber un punto en el que el aumento de la orina va a ser tal que va a hacer que este nuestro vaso se expanda. Y ahí es algo a lo que trabajamos en el que producía. Por un lado, les produce el crecimiento de la orina. Por el otro, les va a producir la dilatación uterina, la dilatación de los vasos. Va a hacer que este vaso se
a gran dato, porque recuerden que tienen células. Estas células igual son células musculares, no son células musculares listas, que también tienen un cierto nivel de contracción, las células se pueden estirar todavía. Recuerden que cada célula se estira aproximadamente el 200% de su capacidad, ¿verdad? En su necesidad. Entonces, se va a ir a dilatar tanto de manera que se pueda así acumular aquí lo que va a ser la orina. ¿Cuál va a ser el problema con esto? Que va a llegar a un punto en el que la orina no se va a acumular a nivel del vaso, a nivel del cáliz, va a empezar a acumular a nivel del riñón completo, y eso es lo conocido como hidronefrosis. En la hidronefrosis, lo que va a suceder es que la orina se va a ir acumulando a nivel del riñón también, y va a hacer que como se sigue estancando más orina, se vayan formando más litros, y estos litros vayan ocupando gran parte del riñón. Eso nos va a producir ¿qué? Una disminución en la irrigación. ¿Por qué? Los vasos, debido a la presión, se van a cerrar, se van a obliterar. Debido a la acumulación de orina, que se van a formar mayor cantidad de cristales. Eso ustedes que van a hacer, se van a condensar, no van a formar el cálculo, y eso nos va a obstruir aún más la circulación. Y va a hacer que ese riñón comience a perder función, que se empiece a esclerosar, que empiece a tener puntos de necrosis. Y ahí es donde se complica la hidronefrosis. Este riñón no va a comenzar a funcionar, va a dejar de realizar completamente su función y va a hacer que el otro riñón, que si no está igualmente con ese problema de obliteración, con ese problema de estancamiento de orina, vaya a esforzarse el doble. Pero este riñón poco a poco vaya a dejar de funcionar y va a llevar a ¿qué? A una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a tener solamente un riñón que está funcionando bien, el otro no. Entonces, por ende, la cantidad de líquido que vamos a tener no va a disminuir notablemente. La cantidad de eliminación de componentes va a encontrar la forma de recausarse, de encontrar su homeostasis, pero va a ser momentáneo. Es aquí donde vamos a entrar al inicio para acceder a una lesión renal crónica. ¿Bien? ¿Hemos quedado claros? Aquí todo este problema que tenemos con la cabeza un grito nos va a producir eso. Nos va a producir un estancamiento de la orina y nos va a producir lo que va a ser una dilatación de las uretras que al frente puede llevar a una hidronefrosis. Ahora, esto de la hidronefrosis obviamente es una complicación ya a largo tiempo. Así que no es común que veamos este problema primero antes de realizar la operación. Generalmente los pacientes ya empiezan a tener problemas al ir al baño. Es decir, que va a tener o disminución en las estructuras urinarias o la cantidad de orina que van a botar va a ser menor. Así que eso obviamente va a llamar la atención, van a ir a consulta, se les va a diagnosticar con un rayo X o una resonancia magnética y luego operación, cirugía, se corta, se saca y listo. Problema solucionado. Bien. Pero, ¿qué más nos puede traer los mitos? No solamente que te produzca la obstrucción y ya. El estancamiento de la orina va a hacer que todos los componentes también se estanquen. Y tenemos muchos elementos que se dan cuenta que estamos notando, que van a hacer que el pH de esta orina cambie. Generalmente, ¿cómo es el pH de la orina? ¿Es ácido o es alcalino? Alcalino. ¿Cuál es? Es ácido. ¿Por qué es ácida la orina? Ya, pero ¿por qué motivo tiene que ser la orina ácida? Porque se encarga de limpiar. Exacto, se encarga de limpiar. Las bacterias tienen predilección por medios que sean más alcalinos que ácidos, por ejemplo aquí. Hay ciertas bacterias sí que tienen predilección por medios súper ácidos, pero son muy pocas, son muy contadas las bacterias. Principalmente tienen una predilección por medios alcalinos. Entonces, la orina tiene que ser ácida para evitar que exista este cambio y que así las bacterias se puedan eliminar completamente. En este medio, lo que estamos reteniendo va a ser urea, vamos a estar reteniendo creatinina, vamos a estar reteniendo electrolitos. Esto va a hacer que su nivel de pH baje. ¿Bien? Dependiendo también de qué cristal se vaya a formar, es que vamos a ver que este pH se puede volver o muy ácido o muy alcalino. ¿Ya? Principalmente cuando son cristales de estrubita. La estrubita es un compuesto de fosfato con cistina, estrubita, fosfato y magnesio. ¿Ya? ¿Qué va a suceder cuando el cristal sea de estrubita? Que es una condensación de fosfato y magnesio. El pH, en lugar de volverse más ácido, se va a volver más alcalino. Este pH
expanda aquí, este pH de la orina se va a volver alcalino y nos va a predisponer que aparezca más cantidad de bacterias. ¿Y qué nos va a llevar esto? A una infección urinaria. ¿Pero de qué tipo? Dependiendo de dónde esté la obstrucción, nos llevará a una infección urinaria de vías bajas o de vías altas. La más complicada es la infección de vías altas. ¿Bien? ¿Qué más? Ese es uno de los problemas que tenemos con los ritos renales, producen infección urinaria. Ahora, clínica para que reconozcan un paciente que posiblemente tenga litos y en antecedentes, los hombres tienen mayor predisposición a poder a tener contacto, ¿ya? Principalmente, o sea, este es un punto que tienen que tener en cuenta. Siguiente punto. No es común que los hombres se enfermen con infecciones urinarias, debido a la forma misma del pene, a cómo está recubierto, cómo se encuentra la uretra. En las mujeres es más fácil, ¿por qué? Porque el conducto, la uretra, la salida de la orina, es más abierto, o sea, hay más formas de que se contagie fácilmente. En el varón no. Así que, ojo, aquí, cuando un paciente les viene con infección urinaria y es varón, ojo, no es común que se enfermen con infección urinaria, ahí hay que tener cuidado. Por eso, cuando estemos hablando de infección urinaria, cuando vamos a decir que una infección urinaria es compleja, cuando el paciente es masculino, debido a esta definición anatómica. Bien, hay que tener cuidado en pacientes masculinos, principalmente cuando son niños. ¿Por qué cuando son niños? Porque el niño, principalmente los recién nacidos, no te va a decir me duele, no te va a decir no puedo orinar, no te va a decir me arde, no se va a quejar, va a llorar, pero puede llorar porque por hambre, por sueño, por enfermedad, por infección, por todo. Porque se asusta, o sea, básicamente el que llora el bebé no te dice qué le está pasando, sabes que algo está mal, pero no sabes qué. ¿Okay? Entonces, cuando un paciente es niño y tiene con este estado de inestabilidad, es ansiedad, llanto muy frecuente, hay que preguntar cuántas veces ha estado orinando y cómo ha estado la orina, haciendo todo lo demás,